Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Parece que sí. Sí, se escucha bien. Buenas tardes, sí se Oh, escucha. bueno, Buenas tardes, sí se escucha muy bien. ok. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, se escucha bastante bien. Bueno, bienvenidos. Yo soy Dalila Zarza, para los que no me conocen. Entonces, hoy voy a estar dirigiendo esta sesión con ustedes para próximamente ya nuevamente trabajar con el doctor Idelín Molinas en lo que es el desarrollo más detallado de la fase de planificación que vamos a estar abordando ahora. Nosotros tenemos pensado la programación, pongo a su conocimiento para ver si qué les parece lo que hoy tenemos pensado. Preparamos una grilla, una rúbrica para la valoración de la calidad de la formulación del proyecto, porque ahora ya es la fase de planificación implica ya tener un documento avanzado. Entonces, queremos poner a su disposición, yo les quiero explicar esa rúbrica para ver si no tienen ninguna consulta, si se entiende bien, quiero presentarle, explicarle, retomar también algunos conceptos claves y que ustedes como equipo también tengan el conocimiento de qué aspectos se van a valorar, y eso es un proceso iterativo, ¿verdad? La retroalimentación puede ser una autoevaluación y luego nosotros por nuestra parte también haremos ese control de calidad de la formulación. Y también después darle una presentación genérica, como la presentación introductoria de lo que vamos a estar abordando en estas 3 sesiones siguientes, ¿sí? Que sería toda la fase de la planificación detallada, asumiendo que ya vamos a irnos a la ejecución de nuestro proyecto. Y también si, no, bueno, en realidad tenemos 1 hora y media nada más, pero si algún grupo les gustaría presentar su proyecto para hacer otra vez una retroalimentación desde la matriz de marco lógico, tendríamos también un pequeño espacio para eso, si les parece. Entonces, creo que primero podríamos mostrar la rúbrica, después esa rúbrica va a estar disponible en el Drive para cada uno de ustedes para que puedan acceder a eso. Y bueno, y si les parece, o si hay algún voluntario, o si a ustedes les parece pertinente que algún grupo presente y se les hace nuevamente, porque vimos como bastante participativo cuando eso se hace, y también recalcarle que esperamos que los proyectos, ahora sí nos vamos a poner el día con la retroalimentación, ¿sí? Algunos trabajos están parciales en el Drive y todavía como que no fueron incluidas las correcciones o las sugerencias que se habló en clase, ¿verdad? Entonces no sé si les parece empezar con la rúbrica o si tienen alguna otra propuesta, pero esas son las opciones. Pero como me gustaría poner sobre la mesa para que ustedes también decidan si les parece pertinente o no. Sí, no hay ningún problema. Bueno, ok. Entonces vamos a compartir la rúbrica. Esta es, ¿ven la pantalla? Sí. Es básicamente todo lo que vimos, y ustedes, incluso esto también, si a ustedes les parece, es una propuesta, ¿verdad? Y si ustedes podemos conversarlo juntos. Vimos el ciclo de vida de lo que nosotros llamamos el enfoque del marco lógico, ¿sí? El primer instrumento, la primera herramienta que utilizamos fue la matriz de involucrados. Y se va a valorar de un puntaje del 1 al 5, y estos son los dominios y estos son los criterios de valoración, ¿sí? Entonces, en la matriz de involucrados, recuerden que vamos a valorar si incluye el análisis de involucrados internos y externos. En algunos trabajos que estábamos viendo está como muy limitado solamente
a los actores internos, entonces eso también expandir. Si la identificación de involucrados o potenciales beneficiarios incluye a aquellos beneficiarios directos e indirectos. Si los intereses y problemas que fueron determinados en la columna de problemas percibidos fueron pensados desde la perspectiva de cada involucrado, que es lo que se reiteró en varias ocasiones, y también si se considera las diferentes posiciones de los involucrados, posiciones en el sentido de a favor, en contra o indiferente. Entonces, son como los criterios de este dominio, como les digo, para que se va a valorar en el diseño y la formulación de esta herramienta. Luego, en el árbol de problemas, y la idea es que esto también ustedes ahora lo tomen como un checklist y vayan verificando si cumple con estos criterios, ¿verdad? Si se identifica un solo problema central, recuerden ahí, por ejemplo, que muchas veces hay un tema de escritura y terminología. Nosotros queremos decir fortalecer y comunicar, o capacitar y hacer otra cosa. Entonces ahí la redacción, la conjunción y necesariamente implica dos cosas. Entonces eso es lo que nosotros valoramos, que sea un solo problema central identificado. Que este problema no corresponda a la ausencia de soluciones, que es también lo que siempre se reitera. Que este árbol, esta representación gráfica de los problemas que ustedes hicieron de una manera analítica y participativa, demuestre un análisis exhaustivo y profundo de las relaciones causa-efecto entre los problemas. Entonces, esto sí, por favor, mucho énfasis en, como decía José Molinas, haciendo la comparación con el acordeón, ¿verdad? Que tiene que ser extendido en esta etapa. Si se visibiliza la mayoría de los problemas percibidos por los involucrados, en la columna de problemas percibidos de este instrumento anterior, tiene que en esta representación gráfica estar incluida estos problemas. Si los problemas o los entagramas de este árbol están redactados como situaciones concretas negativas, a veces ponen ideas nada más, pero nosotros no podemos identificar si es la ausencia, la falta, la limitación de eso. También que las causas directas, las causas del nivel inmediatamente inferior al tronco, que sería el problema central, estén organizadas, agrupadas y jerarquizadas. ¿Sí? Eso también es como algo muy, muy común encontrado en los trabajos y en las revisiones, ¿verdad? Entonces, ese esfuerzo de agrupación, de organización en categorías, de jerarquización de causas y efectos, por favor, también tener en cuenta, ¿sí? Y más que nada también en los efectos. Nosotros dijimos que los efectos eran las ramas del árbol, ¿se acuerdan eso, verdad? Entonces a veces tenemos como 7, 8, incluso 10 efectos, pero todos establecidos como en un mismo nivel jerárquico. Entonces ahí es importante ir jerarquizando eso e ir agrupando, porque recuerden que eso son los fines. Y los fines, por practicidad y por adecuarnos a lo que dice la literatura y los formatos internacionales y nacionales, deben ser los fines de política, los objetivos de desarrollo, los objetivos de más largo plazo. Entonces no pueden ser 10 o 7 u 8, ¿sí? Y que estas subcausas estén también vinculadas a las causas directas, ¿sí? Esa vinculación, esa organización es muy importante en la valoración de la representación gráfica de los problemas, que es el árbol de problemas, ¿verdad? Cuando vamos a valorar el árbol de objetivos, si se identifica un solo objetivo, si se mantiene la correspondencia y consistencia con el árbol de problemas, eso yo creo que es sencillo, ¿verdad? Que todo el mundo entiende. Si se mantiene este análisis exhaustivo y profundo de las relaciones medios y fines,
Eso también a veces cuando ya trasladamos al árbol de objetivo vimos que está como ya simplificado. Está bien también que ustedes agrupen y organicen eso, ¿verdad? Pero sin perder elementos claves, porque a veces como que ya se simplifica y ya se pierde algunos elementos del árbol de problemas. Que la redacción indique logros, metas cumplidas que ayuden a visualizar la situación futura. Esta es una cuestión que me gustaría también decirle. Bueno, tampoco van a tener 0 por eso, ¿verdad? Pero el tema de logros y metas cumplidas. Y la redacción aquí no tiene que ser con verbo infinitivo, porque los verbos infinitivos dan cuenta de un proceso. Y en el árbol de objetivos nosotros ya tenemos que poder vislumbrar la situación deseada, la situación esperada. Entonces, la redacción es como metas ya cumplidas o logros alcanzados, ¿sí? Los medios fundamentales, que son los medios de primer nivel, está el tronco, que es el objetivo central, y luego los medios de primer nivel. Entonces, nuevamente también esos tienen que estar organizados, perdón, está con organizados, agrupados y jerarquizados, ¿sí? Con la misma lógica que el árbol de problemas. Interrumpan nomás y si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres. Los submedios deben estar vinculados con los medios fundamentales y tiene que representar un punto de partida para iniciar el análisis de las alternativas de solución. O sea que tiene que ser lo bastante amplio, lo bastante profundo para tener elementos para seleccionar estas alternativas. Finalmente, llegamos a la etapa más importante, que es la selección de alternativas. Y ahí vamos a valorar estos criterios, ¿sí? Que las alternativas escogidas hayan pasado por los criterios de selección, que ustedes tengan criterios de priorización de esas alternativas. Dijimos que estos criterios podrían ser el plazo, los recursos, la viabilidad política, la viabilidad legal, la viabilidad técnica. Que se visualicen las alternativas, que algunas alternativas quedaron fuera del alcance del proyecto. Esto también es bastante recurrente, ¿verdad? Queremos ajustar el árbol de objetivos a nuestro proyecto. Entonces, todos los medios identificados son adoptados como estrategias dentro de nuestro proyecto. Y dijimos que tendría que haber algunas que queden fuera del alcance del proyecto, porque este análisis es justamente exhaustivo y tiene que incluir todas aquellas alternativas necesarias y suficientes, ¿sí? Entonces, eso también, por favor, una atención especial. Que exista una correspondencia entre las alternativas seleccionadas y los componentes, propósito y el fin. Que las alternativas seleccionadas sean técnica y financieramente posibles. Y que el análisis relacione las acciones que conducen a los medios fundamentales. O sea, que exista esta coherencia de acciones o actividades con los medios. Esta lógica de aquí el análisis es medios y fines. ¿Sí? Y luego en la matriz de marco lógico dijimos que todas estas eran herramientas que nos ayudan a identificar las estrategias, y lo que hacemos en la matriz ya es consolidar y organizar esa información, ¿sí? Entonces ahí que la finalidad esté claramente definida y agrupada. Acá le puse la palabra agrupada en esto que ya le mencioné, ¿verdad? Que no es muy operativo tener en la descripción narrativa de la finalidad 5 o 6 fines. Traten de agrupar la mayor cantidad, o sea, la mayor agrupación de alcance posible, lo más amplio posible, para eso trasladar a la matriz. Esta finalidad debe estar fuera de los límites de responsabilidad del proyecto.
Cuando nosotros decimos que debe estar fuera de los límites de responsabilidad del proyecto, o del gerente del proyecto, o del equipo de trabajo, también hacemos alusión que las finalidades tienen que tener un alcance mayor que el propósito. Acuérdense que nuestro proyecto llegábamos a nivel de propósito, porque hay algunas finalidades que son con un alcance menor, que son como actividades nada más. Entonces también con eso, por favor, también mucha atención, ¿verdad? El propósito del proyecto contribuye al logro de la finalidad, solo contribuye. La formulación de la finalidad es más amplia y de más largo plazo que el propósito y los resultados de los componentes. El proyecto tiene un solo propósito. El propósito no es la formulación de los resultados. El propósito está claramente establecido. Todos los componentes son necesarios y suficientes para lograr el propósito. Los resultados de los componentes están claramente definidos y las actividades definen la estrategia para lograr cada resultado, ¿sí? El cómo vamos a lograr estos resultados de los componentes. Luego la lógica vertical, también tenemos algunos criterios. También tenemos los criterios de los indicadores y los medios de verificación, ¿sí? Entonces, la lógica vertical, no creo que nos detengamos en esto porque ya se dio y acá ustedes van a tener, pero me gustaría, por favor, que hagan un checklist de todo esto nuevamente a sus proyectos, ¿verdad? En cuanto a los indicadores y medios de verificación también, que midan lo que es importante, que los indicadores de propósito no sean un resumen de los indicadores de componentes, porque a veces se repiten. Entonces, eso también, por favor, mucha atención. Y que estos indicadores estén especificados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Y también recuerden que los indicadores a nivel de actividad son los recursos o el presupuesto. O sea, no definamos o no formulemos indicadores a nivel de actividad, ¿sí? Se pone el presupuesto, el costo de esa actividad o si son los recursos humanos o recursos materiales que se requieren, ¿sí? Y en la columna de medios de verificación, ¿sí? Esta columna especifica en detalle las fuentes de información y los métodos que se van a emplear para construir estos indicadores. Y finalmente, los supuestos, que es la última columna. Si estos supuestos son externos al proyecto, si están más allá del control directo del gerente de proyecto, del equipo de trabajo o del proyecto, estos supuestos tienen que tener un grado razonable de probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Si es muy probable que ocurra, entonces algo andaba mal. Y si es muy improbable, tampoco es importante o necesario que se incluya, ¿sí? Y también acá vamos a verificar que por lo menos aquellos medios que figuran en el árbol de objetivos, los más importantes o los principales que ustedes identificaron, estén trasladados en esta columna 4 de la matriz de marco lógico que corresponde a los supuestos. ¿Sí? Entonces, enfatizando esto que decía José, ¿verdad? Que hay que ser rigurosos y hay que ser como muy disciplinados en la aplicación de estos procedimientos. Entonces, es lo que se formuló esta rúbrica, ¿verdad? Y también que la definición o la formulación de estos supuestos correspondan a elementos que impliquen un riesgo relacionado con el entorno del proyecto. Porque a veces hay supuestos que no tienen como mucha relación o que no supone un riesgo. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta sobre eso? ¿Alguna pregunta? ¿Les parece que les va a servir? Esto también nosotros hicimos, o sea, de hecho lo íbamos a hacer, pero lo compartimos ahora en función al análisis de la evaluación que ustedes hacen después de cada sesión.
y recurrentemente varios participantes solicitaron este instrumento. Entonces, esto va a estar a disposición de ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta, si no les queda algo claro, por favor, ahora me interactúan o sugerencias, comentarios, antes de pasar a la... Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Sebastián. Profe, ¿podría mostrar de vuelta los criterios de la matriz de marco lógico? Del marco lógico, ok. Aquí. Por favor. Sí, ahí estarían todos los criterios de marco lógico. Están a nivel de finalidad, está a nivel de propósito, está a nivel de componente y está a nivel de actividad. Perfecto. Y la lógica, por eso, y aquí en la lógica vertical se valora nuevamente esta correspondencia. Acuérdense que la lógica vertical era de abajo para arriba. Entonces, por eso vemos, si se llevan a cabo las actividades que ustedes consideran y los supuestos, o sea, ahí se analiza las actividades y el supuesto. De ese nivel se confirma, se va a obtener los resultados a nivel del componente. Entonces, vamos de abajo para arriba. Entonces, esa valoración, ustedes en su rol de autoevaluadores de su proyecto y nosotros en nuestro rol de evaluadores externos vamos a hacer. Y después, si se producen, si se cumplen, si se generan los resultados de los componentes y los supuestos que ustedes establecieron a ese nivel de componentes en la columna 4, se confirman. Entonces, si eso es suficiente para lograr el propósito de la intervención. Y luego del propósito al fin. Espectacular, gracias, profe. Ok. Bueno, ¿alguien más? No sé si igual, así como dijo Sebastián, quizá alguien tenga o sienta que hay alguna laguna, que no está incorporado algún criterio, algo que ustedes al hacer se dieron cuenta que es importante, me pueden decir, y esto sin problema, no está escrito sobre piedra, por supuesto que se puede mejorar, ¿verdad? Es una rúbrica que tiene como objeto que ustedes tengan claro y también nosotros, ¿verdad? Que tengamos como un instrumento estandarizado y normalizado para valorar la calidad de los proyectos. Generalmente también esto se hace cuando uno va a aprobar el documento del proyecto. Nosotros ahora ya llegamos a esa etapa. Si nosotros hablamos del ciclo de vida, nosotros estamos ya en la etapa de finalización de la formulación y del diseño. Entonces ahora tenemos que someter ese documento de proyecto a los eventuales financiadores para que ellos hagan su evaluación ex post, ¿sí? O la evaluación previa a dar la aprobación y el financiamiento. Entonces queremos también emular un poco todas esas prácticas para también que ustedes reciban esa retroalimentación. Entonces la retroalimentación que van a recibir en el Drive, por eso les reitero la importancia de actualizar los archivos en el Drive, por favor. Entonces va a ser también en función a esta matriz. Vamos a completar esta matriz, vamos a poner las observaciones, vamos a alzar en el Drive y aparte quizás un Word así más explicativo si es necesario. ¿Está bien? Y ahí también recordarle que todo esto que hicimos tenemos que pasar a este formato que también ya está en el Drive, que es un formato así como más narrativo, es un formato ya que tiene una estructura de un documento de proyecto donde también le pedimos ya que incluyan antecedentes, una descripción un poco más narrativa que dé una contextualización a su proyecto. Profesora. Sí. Profe. Sí, te escucho, Diana. Sí. ¿Cuál es el lenguaje que hay que utilizar para las actividades? Las actividades sí pueden denotar un proceso. Con verbos infinitivos. Sí, Okay. porque son acciones. Uh-huh. Bueno.
Muy bien, Diana, ya vamos a repasar un poco el tema del lenguaje. A ver, para que ustedes conozcan, ¿verdad? No es un tema súper relevante, ¿verdad? Pero es importante. Entonces, en los árboles de problemas y de objetivos, lo que más encontramos esta cuestión del lenguaje, ¿verdad? Y con más énfasis en el objetivo, y por eso pusimos como un criterio. La redacción tiene que evitar los verbos ahí, ¿sí? Porque acuérdense que nuestro árbol de objetivos es la teoría de cambio de nuestro proyecto. Entonces, la teoría de cambio es una situación futura. Nosotros partimos de una situación actual que está dada por un diagnóstico, por el análisis de los involucrados, por el análisis de los problemas, y el árbol de objetivo nos muestra el camino y el destino a donde queremos llegar. Entonces, la redacción de eso sí tiene que estar en términos de metas cumplidas o de logros o productos ya alcanzados. Y en todo su nivel, en el nivel del tronco, incluso en el nivel de medios y en el nivel de fines, ¿sí? Y también el árbol de problemas, no se olviden de poner esta cuestión de una situación problemática. Entonces, una situación problemática es algo negativo, porque como les dije, a veces hay ideas, ¿verdad? Entonces, dicen, por ejemplo, no es el caso, pero es el que me acuerdo, ¿verdad? Código de ética o capacitaciones de tal cosa, ¿verdad? Entonces, no sé si falta la capacitación, si no se implementa el código, entonces eso es importante también, ¿verdad? Porque finalmente es lo que nosotros vemos, ¿verdad? O el financista o algo, finalmente tiene el papel y en función a eso es lo que evalúa. Y las actividades, entonces, sí como proceso, con verbos como en acciones. ¿Está bien? Y recordarle ahí que nosotros establecimos como para efectos exclusivamente pedagógicos y académicos, establecimos como un rango del periodo, porque si nosotros no ponemos estos límites, como que va a ser muy difícil valorar. Entonces, entre 18 y 24 meses de duración, es importante que ustedes planifiquen sus proyectos, porque ahora vamos a dar la parte de la planificación en sí, donde vamos a hacer el desarrollo de las actividades, el cronograma, el presupuesto. Entonces es importante también ese marco referencial entre 18 y 24 meses. Y en términos de componentes, no más de 4, ¿sí? Porque si no también valorar un proyecto con 8 o 10 componentes, quizás luego también ya es un programa, ya no es solo un proyecto. Entonces, para simplificar y para efectos de la cátedra, de este módulo, eso bajo ningún sentido quiere decir que los proyectos tienen que tener o 24 meses o 4 componentes. ¿Está bien? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Entonces, esto ya le dejo a Rodrigo para que él suba entonces al Drive, que todos ustedes tienen acceso. Con relación a la otra pregunta, no sé si algún grupo de alguna institución que todavía no haya presentado su trabajo quiera presentar, o pasamos nomás ya a la presentación genérica del módulo, entonces la introducción general. No hay voluntarios. Ok, parece que no. Bueno, entonces vamos a presentar lo que teníamos pensado para hoy. Bueno, entonces, ahora vamos, este es el módulo 3. Ya tenemos
ya ustedes recibieron la parte introductoria general, el módulo 2 que corresponde a la formulación del proyecto. Asumimos que esa formulación del proyecto ya debe estar bastante avanzada para implementar las herramientas y los instrumentos que fueron programados en esta unidad. Entonces, esta es la planificación detallada del proyecto. En la gestión de proyectos, generalmente primero se decide cuál será el destino, que es lo que hicimos, ¿verdad? Y luego se define cómo llegar a ese destino. Entonces, ahora vamos a abordar eso. Las fases del proyecto para tener en cuenta con los insumos y productos asociados, ¿sí? Nosotros dijimos básicamente que se pueden identificar 3 grandes fases. La fase de análisis, que es la fase de formulación y diseño, que es la que acabamos de culminar. Este proceso sigue el modelo de insumos, procesos y resultados, ¿sí? Entonces, en esta fase de análisis, nosotros dijimos que los insumos eran las políticas, los planes, las necesidades identificadas y los recursos disponibles. Entonces, ¿qué hacemos en la fase de análisis? Identificamos la idea, creamos el perfil de proyecto, analizamos la factibilidad, realizamos las gestiones de promoción, negociación y aprobación del documento del proyecto. Aquí hay un punto de control, un hito, y este hito da cuenta de los productos que tenemos de esta fase, que son el diseño del proyecto, otros recursos adicionales y la obtención de financiamiento, ¿sí? Luego, ahora vamos a abordar toda esta fase de inversión o implementación, que incluye la planificación detallada del proyecto, que para ello vamos a mostrar diversas herramientas y también instrumentos. Decirles al respecto que existen muchas otras, nuevamente recalcar, ¿verdad?, que en el gerenciamiento de proyectos existen varios desarrollos, ¿verdad? No todos utilizan la misma terminología y también muchas agencias desarrollan sus propias herramientas e instrumentos, ¿verdad? Nosotros en este diplomado vamos a mostrarles y vamos a trabajar con aquellos comúnmente aceptados y como más estandarizados, ¿sí? También aquí es la etapa en donde se realizan las gestiones, los trámites, las contrataciones, se reúnen todos los recursos necesarios y propiamente es la fase de la ejecución. Y como punto de control tenemos la formalización, documentos, formatos que nos indican cómo ejecutar el proyecto y también otros recursos que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Y luego la fase de operación o cierre, que ya tiene que ver con lo que vamos a dar subsecuentemente con el cierre del proyecto, la entrega de los productos, la gestión del conocimiento y la operación durante la vida útil, ¿verdad? Muy importante reiterar que esto siempre es iterativo, que no es lineal, el gerenciamiento de proyectos no es lineal. Nosotros, si bien ya superamos esta fase, en esta fase de implementación podemos identificar algunas lagunas, algunos requerimientos de ajuste, entonces es posible todavía eso hacer, es para atrás o para adelante, ¿sí? Entonces eso, por favor, siempre tener en cuenta también el contexto y el tema de la evaluación y el monitoreo, que siempre sirve para retroalimentar cada fase, ¿verdad? Esta fase también puede ser analizada desde los enfoques y metodologías. Entonces, en la fase de análisis, nosotros utilizamos comúnmente el enfoque del marco lógico. Hay otras herramientas que, por ejemplo, son el plan de negocio, los protocolos de investigación, las propuestas de innovación. Esto tiene mucho que ver con el tema también escogido, ¿verdad? Y aquí vamos a ver
todas las herramientas metodológicas y los enfoques basados en las mejores prácticas del PMI y también el PM4R, que son como enfoques y aproximaciones muy similares. También para que ustedes conozcan los estándares ISO, también hay otros, el IPMA, el PRIME. Entonces esto es lo que vamos a estar brindando información de cómo hacerlo. Y la operación también, que son los cuadros de mando integral, la gestión por procesos y la gestión por resultados. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta que las fases del proyecto pueden ser abordadas desde el modelo de insumo, proceso, resultado, y también desde la perspectiva de los enfoques y metodologías adoptadas en cada una de estas fases, ¿verdad? Luego nosotros tenemos la cadena de valor de un proyecto. Justamente ahora tenemos el proceso de producción. Esto se hace en un ámbito institucional que tiene que ver con lo que ustedes realizaron ahora, el insumo, las actividades y los productos. O sea, identificamos los insumos, definimos las actividades que vamos a abordar e identificamos y cuantificamos y le pusimos indicadores a nuestros productos. Y luego este proceso de producción le sigue la cadena de resultados, que tiene que ver ya con la entrega del valor, el bien público o los resultados de nuestros proyectos, ¿verdad? Y tenemos aquí resultados inmediatos, resultados intermedios y resultados de impacto, ¿sí? Si nosotros esto queremos trasladar a nuestra matriz de marco lógico, a nivel de impacto, que en esa matriz de 4x4, a nivel de impacto, ¿esto con qué tiene relación o correlación? No sé si me explico, si la pregunta está bien formulada o si me entienden. Con el fin. Ok, con el fin. Los resultados intermedios. Con los productos. En realidad los resultados intermedios también con el fin, ¿sí? El fin puede ser, acuérdense, resultados a largo plazo o a mediano. Entonces, estos dos pueden estar agrupados en los fines de nuestro proyecto. El resultado inmediato, ¿con qué? Ahí ya le ve más fácil. Con los productos. Con el propósito, ¿sí? Acuérdense que el propósito es lo que nosotros, es el límite o el umbral de acción de nuestro proyecto. Nosotros debemos cumplir el propósito, ¿sí? Entonces los resultados inmediatos tienen que ver todavía con lo que el proyecto debe hacer. Y bueno, los productos sí, con los componentes, acuérdense de eso, y las actividades y los insumos ya a nivel de desagregación de actividades. Sin embargo, aquí también es muy importante no perder de vista el para qué. Siempre nosotros tenemos ahora en la planificación, es cuando más adquiere relevancia el tener esta mirada de la importancia del qué vamos a hacer, pero también para qué lo hacemos. No perder de vista el para qué. Entonces, aquí en esta línea es la mirada del equipo técnico, la mirada del equipo de trabajo, la mirada del proyecto, que decimos en el ámbito institucional. El gerente de proyecto tiene que expandir esta mirada y nunca debe perder de vista el para qué. Y esto después, ya los resultados intermedios y de impacto, ya tiene que ver con los beneficiarios, con el financista, cómo la sociedad percibe el éxito de las intervenciones y de los bienes o servicios resultantes de nuestro proyecto.
¿Está bien? Entonces, también esta es otra manera de decirles y presentarles lo que es la cadena de valor. Nosotros decimos siempre que tuvimos una situación inicial. En esta situación inicial nosotros vamos a incorporar unos insumos que son las actividades de nuestro proyecto. Este conjunto de insumos cuidadosamente seleccionados, porque las actividades deben estar acordes a los componentes o a los productos y para ello deben estar cuidadosamente seleccionados, tienen que potenciarse entre sí y complementarse para que sean suficientes y necesarias para obtener este producto. Entonces ahí tenemos los resultados del componente. A su vez, cuando todos estos productos establecidos en nuestro proyecto se cumplan, vamos a tener los efectos, que son los inmediatos, ¿sí? Que son los efectos hasta el umbral de nuestro proyecto. Y los resultados intermedios y los de impacto sí ya corresponden a un nivel de FIM que tienen que ver ya con lo esperado, con la situación esperada, con la situación objetivo, con la teoría de cambio que nosotros mismos establecimos en este diseño. Entonces, son como dos maneras de analizar la cadena de valor y también cómo la herramienta o el enfoque de marcos lógicos se articula con esta teoría de cadena de valor, ¿sí? Bueno, entonces nosotros asumimos que ya tenemos el proyecto listo, que ya está aprobado, que obtuvimos el financiamiento. Entonces, según una encuesta, o la última encuesta, que fue realizada a varios países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México, las principales dificultades o los problemas más comunes en la gestión de proyectos fueron estos, están tipificados de esta manera. 66% de los encuestados responde que se deben a problemas de comunicación. El 60% el alcance no fue definido adecuadamente, no se cumplen los plazos, cambios constantes en el alcance, recursos humanos insuficientes, riesgos no correctamente evaluados, estimaciones incorrectas y desvíos del presupuesto, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esto, muy contrario a lo que nosotros seguramente pensamos, ¿verdad? Que muchas veces los problemas más comunes se deben a problemas técnicos, los problemas de ejecución técnica, ¿verdad? Entonces, todos estos problemas pueden ser mitigados. De hecho, llama mucho la atención que existan problemas que estén relacionados a habilidades blandas, ¿verdad? Con el equipo de gestión y que sea, de hecho, uno de los problemas más comunes, ¿verdad? Entonces, solamente resaltar y dar cuenta que esta información es útil para valorizar esta etapa de planificación, de formalización, de documentación y de gestión del conocimiento antes de la implementación del proyecto, ¿sí? Y solamente el 12% de los encuestados mencionó que el problema en el éxito o en la ejecución del proyecto se debía a conocimientos técnicos del equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, es como importante siempre manejar también los macrodatos de estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, las barreras y herramientas que se detectan en la dirección de proyectos que afectan este gerenciamiento de proyectos, también según el PMI, son básicamente estas tres: de comunicación, gestión de entregables y gestión del conocimiento, ¿sí? Este dato proviene esta es la fuente donde dice que el 45% de los proyectos finalizados o de los proyectos evaluados en este caso
no finaliza conforme a lo planificado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las herramientas principales para revertir estas barreras? Y son las que nosotras vamos a dar. Los problemas de comunicación pueden ser mitigados a través de una buena elaboración y desarrollo del EDT, que es la estructura desagregada de trabajo. Por lo tanto, vamos a dar mucho énfasis en la comprensión y la aplicación de este EDT. Les va a parecer como una tarea bastante minuciosa, tediosa, pero mucho del éxito de los proyectos depende de la buena elaboración de esta herramienta. Y también otras herramientas, por ejemplo, son una bitácora, la matriz RACI, pero nosotros vamos a abordar el EDT, ¿verdad? La gestión de entregables, hay poca claridad en la definición de responsabilidades, en el estatus del proyecto y la contribución del proyecto a la organización. Entonces, eso se minimiza con indicadores de desempeño, buena redacción, formulación y seguimiento de estos indicadores, con la elaboración de los informes de avance, y estos informes también tienen que tener las variables y la calidad requerida, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos hacer una serie de informes, pero informar poco, por llamarlo de alguna manera o decirlo de una manera, ¿verdad? Y también vamos a dar la gestión de riesgos, que es sumamente importante en la planificación y ejecución de los proyectos, ¿sí? Vamos a dar las matrices de riesgo, cómo se cuantifica, cómo se gestiona, cómo se planifica, cómo se hace un plan de riesgos. Y finalmente, algo muy importante también es la gestión del conocimiento. En las organizaciones, en sus instituciones, en nuestras instituciones, es muy incipiente la gestión de conocimiento organizacional. Nosotros no queremos documentar o no tenemos esa cultura o esa práctica de sistematización, de documentación, pero en un sentido sistémico. No de sistema informático, sino el sistema en la amplia concepción de procesos estandarizados y, bueno, todo lo que implica un sistema. Y en eso vamos a abordar los sistemas de monitoreo y evaluación. Vamos a realizar la gestión de las lecciones aprendidas del proyecto y todo lo que es gestión de cambio. ¿Sí? Esto es muy importante porque también en estas encuestas o en estas valoraciones o evaluaciones de los proyectos, la gestión de los cambios no está adecuadamente documentada y sustentada. Entonces, dijimos nosotros que los proyectos son flexibles, que son dinámicos, que deben tener la capacidad de adaptarse al medio y a los requerimientos. Entonces, esa premisa necesariamente implica la existencia de ciertos niveles de cambio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se gestionan esos cambios? ¿Quién debe aprobar esos cambios? ¿Cómo se informan y cómo se implementan? Entonces, eso también es lo que vamos a abordar. Algunas lecciones aprendidas de la experiencia internacional, nuevamente reiterar, no perder el foco en el para qué. ¿Sí? Muchas veces también cuando nosotros nos abocamos ya a la ejecución, solamente es el qué, el cuánto, con qué recurso, cuándo, y a veces perdemos de vista perdemos el norte, ¿verdad? La ruta. Entonces, eso es importante. Los medios pueden cambiar, pero la razón de ser del proyecto no. Tenemos que mantener el alcance del proyecto, eso también es importante. ¿Por qué? Porque esto nos brinda mayores probabilidades de cumplir con los objetivos en el tiempo programado y con los recursos asignados. ¿Sí? Entonces aquí tiene mucho que ver la gestión de cambios. ¿Por qué? Porque muchas veces esos cambios que se proponen no son correctamente analizados o en la amplitud y el alcance que se requiere. Entonces eso tiene un efecto en los objetivos del proyecto.
y si tiene un efecto en los objetivos del proyecto, acuérdense que los objetivos específicos son los componentes. Y si yo altero mis componentes, puedo alterar mi propósito. Entonces, eso puede generar también influencia o repercusiones en los costos, en los plazos y un riesgo de no cumplir con ciertas actividades o ciertos productos, ¿sí? La comunicación facilita las interacciones y el éxito del proyecto. Cuanto más involucrados, más compleja la comunicación. Eso ustedes saben, ¿verdad? No hace falta que yo lo reitere. Pero, sin embargo, no debemos descuidar este aspecto. Debemos atenderlo en su justa medida y también incorporar en el proyecto formas de abordarla. Carmen decía en la sesión anterior la importancia de la comunicación, ¿verdad? Y muchos temas a veces revisten una importancia mayor, pero también no solo en el tema del proyecto, sino en que los involucrados se sientan empoderados en la ejecución de este proyecto. Entonces, eso favorece la ejecución exitosa y el logro de los objetivos planteados. La participación del equipo de trabajo debe ser una constante para lograr su empoderamiento sobre el proyecto y lograr resultados efectivos. ¿Por qué esto? Porque también vamos a abordar la conformación del equipo de trabajo, cuáles son los roles, responsabilidades y también vamos a detenernos en el rol del gerente de proyecto. ¿De dónde partimos? Entonces, ahora, ¿de dónde partimos? Por eso, nuevamente reitero, perdónenme si soy bastante reiterativa con esto, en revisar los trabajos y las propuestas de proyecto hasta la matriz del marco lógico, ¿sí? Y, nuevamente, hacer esta retroalimentación del círculo virtuoso, revisar otra vez la matriz de involucrados, el árbol de objetivos, y la matriz en su conjunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta matriz están los supuestos que nosotros debemos gestionar como los riesgos, ¿verdad? Entonces, esto gráficamente es lo que hicimos, hasta dónde estamos, y decir que el diseño y formulación de proyectos, siguiendo los postulados del enfoque de marco lógico, se realiza en 6 etapas, ¿sí? Ustedes ven aquí las 6 etapas. En las primeras 4 etapas, matriz de involucrados, identificación de problemas, selección de objetivos y establecimiento de criterios, análisis de alternativas y selección de alternativas, nos ayudan a analizar la situación actual, a delimitar nuestro problema, a establecer nuestros objetivos y en consecuencia nuestra teoría de cambio, y a ponernos de acuerdo sobre los resultados esperados, ¿sí? Y las 2 siguientes etapas nos sirven para diseñar nuestra estrategia y organizar nuestro trabajo. Entonces, por eso hasta acá tiene que estar correctamente elaborado, porque de esta matriz, luego, ahora vamos a empezar, esta matriz será el insumo para trabajar en los EBT, en el cronograma y en el presupuesto. Entonces, nuevamente, esa es la lógica que vamos a seguir. Recalcar esto y gráficamente quizás les ayude más o nos ayude más a entender, ¿verdad? La selección de alternativas es clave. Nosotros dijimos que tenemos todas las alternativas suficientes y necesarias. Esta primera de la izquierda, este primer conjunto de círculos, si nosotros hacemos la comparación con nuestro árbol de objetivos, ¿a qué corresponde? Si hago la equivalencia, si comparo esta gráfica, con mi árbol de objetivos, ¿esto qué correspondería? No hay preguntas correctas o incorrectas, respuestas correctas o incorrectas. Lancen nomás lo que les parece.
O si no se entiende la pregunta, puedo reformular también y tratar de que se entienda. Si nosotros tenemos en cuenta nuestro árbol de objetivos, y acá dice que tenemos todas las alternativas suficientes y necesarias para iniciar el proceso de selección de alternativas, ¿qué representa en nuestro árbol estos círculos? Las raíces. Las raíces en el árbol de problemas, correcto. ¿Y en el árbol de objetivos? Los objetivos específicos. Un poquito más abajo de los objetivos específicos, ¿cómo se llamaban esos? Los medios. Los medios. Sí, las ¿Sí? actividades. Ok, muy bien. Estamos claros todos, ¿verdad? Haciendo así como en su mente. Entonces, todos estos medios del árbol de objetivos tienen que ser exhaustivos y profundos. Acá, como ven, hay una cantidad mucho mayor a lo que nuestro proyecto puede abordar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el ejercicio de todo lo que se necesita para dar una solución a nuestro problema central, esté o no esté dentro del alcance de nuestro proyecto. Aquí es exhaustivo. Entonces, le pasamos... Profe. Sí, Eugenia, te escucho. Inclusive, entonces, hasta ese estadio es donde estamos usando siempre el concepto de acordeón, sin limitarnos. Así es. Estamos, ahora, este es el acordeón, acá estamos extendiendo y acá yo le voy a ir viendo cómo vamos a ir achicando, ¿sí? Pero esto es vital. Por favor, gente, si interrumpan, consulten, porque en serio aquí está la clave de todo el proyecto. Entonces en nuestro árbol, y está en la rúbrica, y acá les explico nuevamente, si en mi rúbrica no escribí correctamente, esto es lo que vamos a valorar, ¿sí? Entonces, esto es lo más amplio. Todas las posibles alternativas de solución para nuestro problema central identificado. Dijimos que para seleccionar alternativas, nosotros vamos a establecer criterios. Nosotros, el equipo de proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos criterios dependen de cada institución, del entorno, del contexto, del tema, de los recursos, del tiempo, ¿sí? Entonces, eso es nuestro sedazo. Este sedazo corresponde a estos criterios. Pasamos estas alternativas del árbol por este sedazo y tenemos un desgranamiento, ¿verdad? Hay algunas alternativas que pasan el filtro y otras que no. Entonces, esas que no se quedan siempre latentes, no son descartadas, solamente no son escogidas para intervención en nuestro proyecto, ¿sí? Sí. Y luego tenemos otra vez ya un objeto, no sé, una población, un conjunto de alternativas ya más limitado, y pasamos nuevamente a la selección y quedan ya estas pocas nomás. Estas pocas son las que nosotros como equipo elegimos que son viables política, técnica, presupuestariamente, en tiempo que nosotros necesitamos de ser abordadas por nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, estas que descartamos, acuérdense que tienen que por lo menos alguna de ellas, las principales, formar parte de nuestra matriz de marco lógico en la columna 4, como supuestos. ¿Está claro? Entonces acá empezamos ya a achicar el acordeón. Y acá ya achicamos todo el acordeón, y acá tenemos así tenemos en sucio, en cálculo auxiliar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y entonces la última fase es priorizar, organizar y jerarquizar estas alternativas, ¿sí? Entonces aquí no se tiene que perder nada. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 burbujas marrones, acá lo que yo hago, tengo que encontrar también 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Y acá le pongo punto suspensivo por las otras, ¿sí? Entonces ahí nuevamente la agrupación. Puede que esta burbuja marrón corresponda a un objetivo específico amplio que va a ser mi componente y que las otras sean actividades que contribuyan a eso. ¿Sí? Entonces se los organiza de esa manera. Entonces, eso es, aquí está como más desordenado, pero también es lo que se hace manualmente y si tuviéramos clases presenciales lo íbamos a hacer con sulfito y eso, ¿sí? Entonces, se le pasa el sedazo, se identifica cuáles se excluyen, cuáles se incluyen, se prioriza y se agrupa y luego ahí tenemos nuestras alternativas. Porque todas esas alternativas, o sea, todas estas escogidas o estas, ¿en qué columna de nuestro marco lógico van a estar? De nuestra matriz. En la cuarta. No, en la cuarta van a estar estas. Acá no tengo la matriz, por eso no veo. A ver, en esta, acá. Ah, Acá es supuesto y acá en estos supuestos están estas, acuérdense. sí. Algunas las que ustedes escojan las principales. Acuérdense también, para rememorar, que estos supuestos también pueden ser otros que no necesariamente estén aquí. Ustedes pueden identificar también otras situaciones o riesgos que pueden intervenir o influenciar en nuestro proyecto y también se pueden poner acá, no hay problema. Entonces, estas, que son las que eligió el equipo del CIEC para su proyecto, todas estas solo eligió, estas ya están en la columna 4. ¿En qué columna de aquí se ponen? Porque este tiene que tener un macheo, porque acuérdense que la matriz del marco lógico lo que hace es un formato que sintetiza esto, que organiza, sintetiza, consolida, agrupa. Entonces, esas donde tienen que estar. La primera, profe. Ok, bien. Entonces, la descripción narrativa. Y ahí tienen que poner otra vez por orden. Acuérdense. Si asumimos que estas marrones son mis componentes, ¿cuántos componentes va a tener mi proyecto? 6 componentes. Muy bien, ok, ¿sí? Entonces así, y acá entonces en componente 6. Y las demás van a ser las actividades y se ponen en relación al componente que le corresponda. Porque a veces también esta actividad tiene que ver con este componente, pero yo a esta actividad le pongo en otro componente, porque yo creo que esta matriz es solamente recolectora, un repositorio de esto, ¿sí? Entonces, es un repositorio, pero un repositorio ordenado, organizado, jerarquizado y priorizado. Sí, ¿Está bien? sí, correcto. Bueno, muchísimas, eso yo tenía como en mi corazoncito que le quería dar esa retroalimentación porque yo estoy como leyendo lo que está en el drive, ¿verdad? Gracias, profe. Bueno, entonces acá tenemos los próximos pasos, ya hemos contestado, nosotros hasta acá ya llegamos. En esto nosotros ya contestamos el qué, el por qué, el para quién y con quién. Entonces ahora, para hacer viable ese documento de proyecto aprobado, tenemos que refinar nuestro perfil. Este proyecto que nosotros le vamos a pedir a ustedes, le vamos a considerar el perfil del proyecto, ¿sí? Y ahora vamos a desarrollar eso. O sea, nosotros hicimos hasta la primera parte, nomás ahora, la primera fase. Ahora vamos a empezar el grueso del trabajo y vamos a focalizarnos en los entregables a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, de la ejecución. Tenemos que identificar los recursos necesarios para cada uno de estos entregables, el tiempo que vamos a necesitar para lograrlos, y todo eso tienen herramientas, instrumentos y metodologías, procedimientos, ¿verdad? Y tenemos que establecer los criterios
que va a estar, que es responsabilidad del equipo de ustedes, cuáles son los criterios de calidad para aceptar o no ese entregable. ¿Sí? Entonces todo eso vamos a ver y eso es el EDT, que tiene un diccionario, una ficha que vamos a estar trabajando y Idelín le va a mostrar, vamos a usar un software para eso que vamos a habilitar a cada uno de ustedes para su trabajo. Bueno, y entonces, la gestión de proyecto, ahora ya pasamos ya a la gestión, ¿sí? Ya terminamos todo aquello y nuestra mente ya está en la gestión. Hay dos grandes momentos, la planificación detallada, que es lo que vamos a hacer ahora, y la ejecución, su monitoreo y la evaluación. La planificación detallada incluye identificación de los entregables intermedios para lograr las actividades y componentes del proyecto y la asignación de responsabilidades. La asignación de responsabilidades pueden ser a personas o a equipos, ¿sí? Entonces no es solamente a veces lineal, no es solamente personal, sino que también equipos. La identificación de recursos, costos y duración de cada uno de los entregables, así como de los componentes del proyecto. La gestión de riesgos, que también vamos a detenernos en eso, y el plan de mitigación o el plan de respuesta a esos riesgos, y la elaboración del plan de comunicación del proyecto. Y la fase de ejecución, monitoreo y evaluación está la verificación y reporte de los avances según la planificación, el análisis de las desviaciones y el análisis de las condiciones del contexto. Aquí decirles nada más que el monitoreo y la evaluación, el monitoreo forma parte integral de la gestión del proyecto. En la etapa de diseño, o sea, cuando nosotros entregamos este documento de proyecto, el equipo elaborador ya tiene que desarrollar y prever un plan genérico de monitoreo y ya tiene que decidir qué evaluaciones va a hacer. Si va a hacer una evaluación de línea de base, si va a hacer una evaluación intermedia, si va a hacer una evaluación final y si va a hacer una evaluación de impacto. O si va a hacer una evaluación intermedia y una final. O si va a ser solo una final y una de impacto. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo. Y ese costo debe ser incluido en el presupuesto y también, por supuesto, influye en el tiempo y en el cronograma. Entonces, eso también recalcar, ¿verdad? Que dentro del diseño y formulación del documento del proyecto, desde el vamos, desde la primera etapa, el monitoreo es parte integral y los deseos de la evaluación o los términos de referencia, no, términos de referencia ya es muy específico, los momentos de la evaluación también ya deben estar programados en este documento de proyecto, con su correspondiente asignación de recursos y tiempos. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es lo que se va a abordar el lunes. El doctor Idelín Molinas va, como les dije, compartir. Vamos a trabajar con un software, vamos a trabajar con sus proyectos y por eso lo que necesitamos que el viernes a más tardar estén todos los proyectos en el Drive. Vi que algunas instituciones ya actualizaron, entonces yo me comprometo en estos días a realizar la retroalimentación que corresponde utilizando esta grilla. Patricia, el software que va a usar Idelín no es MS Project, es MyMeister, parece que se llama, que es para el desarrollo del EDT, que les ayuda, que facilita este trabajo, porque como les digo, este trabajo es la labor, es la cocina del proyecto, empezando a desagregar cada una de las actividades. Y bueno, y esta desagregación puede resultar en otra vez la modificación de nuestro documento de proyecto ya como que cerrado, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el proceso iterativo de la gestión y del gerenciamiento de proyectos.
Entonces tenemos todavía 15 minutos. Si hay algún voluntario que no haya presentado, porque realmente me preocupa que no estén, muchas instituciones todavía ni siquiera alzaron al Drive sus avances. Entonces, como que no quisiéramos avanzar en esta etapa sin tener o saber qué pasa, si tienen algún inconveniente o no pueden nomás alzar o porque no hay ningún archivo luego, no sabemos si la matriz de involucrados pudieron hacer o no. Profe, ¿usted tiene los archivos ahí con usted? ¿Puedo entrar al Drive? ¿Y podemos ver los del Ministerio Público? Bueno. Un ratito. Usted ya nos hizo luego algunas recomendaciones y en base Sí. a eso seguimos trabajando. Ok. Con los de ustedes sí. Ya hice 2 retroalimentaciones ahí. Sí. Ahí. Están en el Drive, ahí está el Drive. Sí. Sí, sí. Ya. ¿Sí? No sé si el análisis de alternativas podemos ver o la matriz directamente de marco lógico. No, la matriz nomás ya vamos a mirar. Bien. Acá, por ejemplo, ok. Aquí si le pasamos la grilla, por ejemplo, todo el equipo puede pasarle la grilla y vamos a hacer tipo una evaluación, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos 2 fines, ¿sí? O sea que está correcto porque se ve que pudieron agrupar a partir de su árbol de objetivos los efectos que se convirtieron en fines, pudieron agrupar en fines más amplios, ¿sí? Entonces aquí en términos de números está correcto, ¿verdad? Entonces, a nivel de supuestos, nosotros dijimos que a nivel de fin no es necesario los supuestos, ¿sí? Ok. Sí, porque esto ya es más a largo plazo, entonces como que no tiene mucho sentido confirmar o ratificar estos supuestos, ¿sí? Ujú. Bueno, después vamos por la lógica vertical. Tenemos un propósito que está redactado como logro, que está correcto, entonces su redacción, fortalecimiento institucional obtenido a través de la implementación de valores y principios y normativas orientados al desarrollo de una cultura de integridad del talento humano institucional. Ok, cuando Lo nosotros hicimos por hagamos... etapas. ¿Cómo? Perdón, profe, lo hicimos ahí en 3 etapas, digamos, en 2021, 2022, 2023, y eso es lo que también queríamos preguntarle. Si va a estar A ver, bien, ¿no? el propósito tiene que tener... Nosotros dijimos que el umbral de finalización del proyecto era el propósito, ¿sí? Sí. Entonces, esto tiene que finalizar cuando termina mi proyecto. Se debe verificar el cumplimiento del indicador cuando termina mi proyecto. Si es 24 meses, está bien 2022. Ujú. Sí, y esto que es por etapa podés tener después en una matriz de operacionalización de avance que vamos a ver durante la planificación. Pero en estricto rigor, este es el que, bueno, 2023 ya excede. Acuérdense que 24 meses nomás, ¿verdad? Entonces, Ajá. podemos dejar acá con esto, con el 80% al 2022, y yo tengo que demostrar... ¿Cómo voy a demostrar cuáles son mis medios de verificación para esto? Medios de verificación. Porcentaje. Medio de verificación. Aquí, por ejemplo, en este nivel de propósito, los medios de verificación faltan. Los medios de verificación deben ser las fuentes de información, sean primarias o secundarias,
que me van a brindar los datos para que yo pueda calcular esto. Funcionarios con conocimiento de norma. Entonces yo voy a hacer, o mi proyecto puede generar esta información a través de registros administrativos, o el Ministerio Público a través de su sistema de gestión de talentos humanos ya tiene esa información, entonces va a proveer esa información al equipo de proyecto para calcular ese indicador, ¿sí? Pero aquí en medio de verificación esto hay que cambiar, porque este es el indicador otra vez, porcentaje de funcionarios. El ¿Cómo sería, porcentaje, por ejemplo, ese? y este, por ejemplo, sería, a ver, si tenés el medio de verificación, va a ser número de funcionarios capacitados obtenidos a través de los registros administrativos del Ministerio Público. Okay. Y la cantidad de funcionarios también de registros administrativos. Claro, del Sí. total del talento humano, Claro, tantos pero funcionarios sí, capacitados. y yo tengo que tener de 1000 funcionarios, tengo que tener una fuente confiable, oportuna y verificable de que hay 1000. O sea, yo en una nómina, en un sistema de información del Ministerio Público, puedo quitar 1000 y después si tengo otro y sale 1500 y después quito de otro lado y sale 1200, entonces eso no es confiable. Entonces yo tengo que poner de cuál va a ser la fuente que me diga que hay 1000 y cuál va a ser la fuente que me diga que de esos 1000 se capacitaron para que sea 80, 800. ¿Sí? Profe, entonces ahí el otro sería la planilla de asistencia a las capacitaciones. Para decir Sí. total de funcionarios capacitados las planillas, y para mi total es la planilla de anexo de personal. Ok, puede ser. Ok. Para capacitación puede ser la planilla de capacitaciones, o si vos querés, ojo con la planilla de capacitación, amar tu indicador 100% de la malla actualizada. Pero acá no es... Ese espera es que- el otro, profe. Viste que son dos indicadores. Este es total de funcionarios ok, capacitados. ok. Sí, puede ser tu planilla de asistencia o puede ser un sistema donde ustedes registran cuánto, así como nosotros, ¿verdad? Yo puedo hacer ahora puedo hacer un indicador de los participantes del diplomado y puedo quitar del Zoom la asistencia o lo que sea, ¿sí? Ok, Sí, el centro de entrenamiento tiene eso. tiene ese sistema. Ok, y bueno. Entonces ahí ya está. Pero eso, por ejemplo, ahí, por ejemplo, no cumplimos el criterio de calidad. Porque que yo asista nomás significa que 80% de funcionarios accedió a la capacitación nomás es ahí. Pero tu indicador dice con conocimiento. Entonces ahí vos tenés que hacer o una evaluación del curso, vos tenés que hacer algo más. Porque Una yo evaluación solo, antes y una después. claro, Sí. sí se entiende, porque Sí. tiene que ser correlativo con el indicador, porque yo no quiero cualquier funcionario, o sea, yo no estoy midiendo asistencia nomás, yo estoy midiendo conocimiento resultante de un proceso de capacitación. Okay. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y esto, por ejemplo, acuérdense, aquí también para todo el equipo. Esto tengo que verificar que esté en mi mapa en mi árbol de objetivos. Y en mi árbol de objetivos no va a estar como falta. Mi árbol de objetivos como es la redacción. Justamente Diana me preguntó. Sí, tienen que ser como algo ya realizado, logrado. Logro. Sí, como logro. Entonces, el supuesto tiene que ver con eso. Es lo que decíamos en la rúbrica. Si los funcionarios tienen interés en participar de las actividades de contenido ético de la integridad y si se realizan las capacitaciones, entonces tengo probabilidad de éxito, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser ya como está en el árbol
de objetivo o otros supuestos, pero que deben ser, que deben estar dados, que deben suceder, que se debe confirmar ese supuesto. O sea, para que sea exitoso, los funcionarios deben tener interés. Y ese es un supuesto que está bien redactado porque excede a las responsabilidades y competencias del equipo de trabajo. Se puede hacer actividades que promuevan y fortalezcan e incentiven esto, pero finalmente depende ya de terceros, ¿verdad? Pero el supuesto debe estar redactado como si esa situación sucediera. ¿Está bien? Entonces, para esa situación en concreto sería, entonces, para el éxito se debe contar con el interés de los funcionarios. Sí, y para acá también, presupuesto nomás, por ejemplo, dice. Y acá, Ajá. por ejemplo, ¿qué es presupuesto? ¿El presupuesto disponible en manera oportuna o presupuesto qué? Por eso, a veces ustedes saben, ¿verdad? Pero yo que leo, no sé cuál es el supuesto, ¿verdad? Que el A presupuesto veces no esté... sabemos cómo poner nuevo también, profe. Bueno, entonces, los supuestos son esos, ¿verdad? Si el presupuesto está disponible en el tiempo oportuno, va a suceder tal cosa. Entonces, ese es mi supuesto. Esta condición de la columna 4 debe confirmarse o ratificarse para que lo que yo puse en la columna 1 sea exitoso y yo pueda medir a través de mi indicador y de mi medio de verificación. Y esto, por ejemplo, también, burocracia en la elaboración y aprobación de las nuevas mallas. Entonces, acá el supuesto es que la nueva malla sea aprobada por un, no sé, por un procedimiento simplificado, porque burocracia otra vez es negativo, pues. Entonces, Claro. yo tengo que conseguir sortear esa burocracia, ¿sí? Debo conseguir que esa burocracia esté a favor o que no sea tan burocrático. Un proceso simplificado. Algo así. Por simplificación de los pasos. Ok, sí. Entonces, para todos, esa es la redacción correcta, ¿sí? Ahora yo voy a hacer la devolución de este trabajo, pero igualmente ustedes también pueden hacer esta autoevaluación con la rúbrica, ¿sí? Sí. Y bueno, y las actividades, aquí, por ejemplo, en las actividades, ¿qué dijimos que eran los indicadores de actividad? La redacción en infinitivo, dijimos. La columna 1. Y cuando dijimos que vamos a usar indicadores, en mi rúbrica está. Pero que veía, bueno, yo no puedo. No recuerdo. Bueno, los indicadores de actividades son el presupuesto, ¿sí? Entonces, ahora todos los grupos, por favor, para fines de académicos, aquí en las actividades me van a poner todito presupuesto, nomás. Y los responsables, dijimos. O sea, recursos humanos responsables. Sí, hay actividades con responsables. Sí, entonces acá, en vez de malla curricular implementada, vamos a poner si esto va a tener un costo y si no va a tener un costo, los recursos que vamos a destinar para que eso se realice. Tipo ¿Sí? equipo técnico del centro de entrenamiento. Claro, pero ¿cuántos? Porque después ¿Cuántos? esto es lo que nosotros vamos a desarrollar en el EBT. Acá hay dos actividades. Una cosa es diseñar y otra cosa es implementar. Entonces vamos a hacer la descomposición de esta actividad en acciones más específicas. Y quizás alguna acción sí tenga un costo. La implementación quizás tenga un costo. Sí. Entonces ahí si va a tener un costo, o acá en vez de malla implementada me vas a escribir presupuesto. Ahora me vas a escribir presupuesto. Cuando cuantifiquemos me vas a poner el monto. Si ahí sale 10 millones, vamos a poner 10 millones después. Pero hoy para que todos entiendan, en actividades me van a poner presupuesto, ¿sí? Muy bien.
Otra cosa, que los cursos, porque acá hay conversatorios y cursos, pero no dice si son online, que yo creo que deben ser por la época, ¿verdad? Y Sí, en qué ok. plataforma, porque ahí hay otros recursos que hacen falta. Muy Recursos de bien. plataforma y de... Entonces, todo eso, Carmen, vamos a identificar cuando hagamos la planificación detallada. Por ejemplo, vamos a decir diseño. ¿Qué necesitamos para el diseño? Si no hay luego malla curricular, empezamos de cero. Si ya el Ministerio Público tiene una malla curricular, seguramente vamos a revisar esa, vamos a actualizar, vamos a mejorar. Sí. Son procesos diferentes, ¿verdad? Después, el diseño, como nosotros somos instituciones públicas, se tiene que aprobar, ¿verdad? No es nomás que Patricia o Diana hacen un diseño y dicen, ok, esto yo voy a hacer, ¿verdad? Tiene que pasar por un proceso, como ustedes mismos pusieron acá, en el supuesto de aprobación. Entonces, ese también es otra actividad. Después, la implementación, lo que decía Carmen. La modalidad, el modo, los participantes, la convocatoria, la selección de participantes, la selección de la plataforma, los días, la implementación como tal del módulo, el monitoreo, la evaluación. Los ¿Sí? responsables, claro. Los responsables, ok, genial. Otra cosa del diseño de mallas curriculares es que ver si primero hay una actividad de, por ejemplo, que nosotros solemos hacer ¿Qué, Petunia? de preguntar qué necesidades hay para esa malla. Hacemos una encuesta o grupos focales y de ahí recién sacamos la malla. Ok, entonces eso va a entrar como una actividad del diseño. Exacto. Sí, esto separamos en dos, ¿verdad? Pero esas cosas son decisiones del equipo, que nosotros le vamos a dar la herramienta y las orientaciones y cada uno con su proyecto tiene que hacer. Por eso lo que me preocupa las instituciones que nos están levantando. Puede ser que ustedes tengan en sus computadoras y que nos alcen nomás todavía y que nosotros nomás no podamos visualizar. Entonces, nuevamente, antes de terminar, les pido encarecidamente a los demás grupos si pueden alzar sus trabajos. Y los grupos que también recibieron retroalimentación, si pueden alzar el trabajo ya corregido, ajustado.